Sentencia para Videla. A las 17 se conocerá el veredicto para el represor, para Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 imputados. Están acusados por crímenes de lesa humanidad. Menéndez dijo que los enemigos fueron los terroristas marxistas. Hablaron los dos por supuesto en la misma línea de pensamiento, con frases muy polémicas, ¿no? Cuando tanto Videla como Menéndez señalaron que fue la propia democracia la que pidió el aniquilamiento de la subversión, el gobierno de Isabel Perón con apoyo del radicalismo. Habló Videla ayer de una supuesta charla, de un supuesto encuentro entre Balbín y Videla, donde Balbín le habría pedido a Videla que acelerara el golpe de Estado y que no le iba a poner trabas en el camino. Habló Videla ayer por primera vez de crímenes horrendos, pero según su particular mirada habría que entenderlos en el marco de una guerra subversiva. Los dos señalaron que aquellos que perdieron esa supuesta guerra subversiva terminaron ganando la guerra política y hoy están en el poder. Absolutamente, bueno, la misma línea de pensamiento de uno y del otro. Causó indignación en aquellos que estaban escuchando la última palabra de los dos procesados, 2 de 29 procesados en total, y a las 5 de la tarde se va a escuchar la sentencia. Recordemos que en este caso en particular no se habla tan solo de desaparecidos, se habla de personas, de militantes políticos que fueron secuestrados, detenidos durante la democracia y que durante el proceso militar, en los primeros días de marzo, en los últimos días, mejor dicho, de marzo del 76, fueron fusilados, ¿no? Con alguna convivencia con el Poder Judicial de aquel momento que fraguó un supuesto traslado y allí los terminaron fusilando. Hay gran expectativa con relación a lo que pueda pasar a las 5 de la tarde, después de este largo juicio que arrancó en el mes de mayo. A las 5 de la tarde la sentencia. Aquí los organismos de derechos humanos piden no solo condena a cadena perpetua, piden cárcel común efectiva en penales comunes. Habrá que ver qué decide en definitiva la justicia, pero repito, la expectativa está puesta a las 5 de la tarde a la hora de escuchar el veredicto. Bueno, y allí estaremos antes de las 5 de la tarde esperando justamente el veredicto de este juicio oral y público. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Bueno, nos vamos a Córdoba ahora porque se está por llevar a cabo un momento histórico allí en el lugar. Represores están siendo juzgados y está a punto de dictarse sentencia. Enseguida la sentencia, entre otros, para el propio Videla. Está Gustavo Tubio en el lugar. Buenas tardes, Gustavo. Hola Franco, hola María, buenas tardes. Y sí, han pasado muchos meses desde el mes de mayo que empezó este juicio histórico. Han pasado 110 testigos y nuevamente en el banquillo de los acusados Jorge Rafael Videla, el primer presidente de facto de la última dictadura militar, quien tenía una sola condena a cadena perpetua hasta este momento, justamente hace 25 años, en aquel juicio histórico a las juntas. Este es un juicio mucho más complejo, ya que, bueno, se está juzgando no solo por una gran cantidad de desaparecidos, sino también por un grupo de militantes políticos que fueron secuestrados, detenidos en democracia, estaban blanqueados en la unidad penitenciaria número 1 de aquí de Córdoba, actualmente conocida como Penal de San Martín. Y es cuando llega la dictadura, a partir del 24 de marzo del 76, el gobierno de facto decide asesinar a esta gente. Y allí, con una cierta complicidad con el Poder Judicial de aquella época, se firman traslados, aparentemente traslados que nunca se realizan. En esos supuestos traslados se dice que estos presos políticos intentaron fugarse y a partir de allí terminaron fusilándolos, ¿no? Una historia muy compleja. Aquí se han escuchado testimonios muy duros de sobrevivientes llorando, relatando aquellos años de terror. A pesar del tiempo transcurrido, evidentemente las heridas siguen abiertas. A las 5 de la tarde se va a escuchar la sentencia definitiva. Ayer hizo uso de la posibilidad que le da la ley a Jorge Rafael Videla de hablar. Se escuchó nuevamente la voz del dictador después de tantos, pero tantos años. Allí Videla, dentro de su lógica, dentro de su idea, dijo que no iba a polemizar y vaya, se lo hizo. Dijo que, bueno, reconocía horrores incalificables durante aquellos años, pero que habría que atenderlos en el marco de una guerra. Dijo que el aniquilamiento de la guerrilla lo ordenó la democracia, el gobierno de Isabel Perón, con apoyo del radicalismo. Habló de un supuesto encuentro con Ricardo Balbín, el líder radical de aquella época, quien aparentemente, según Videla, lo fue a ver a un cuartel
le pidió que acelerara el golpe y le dijo que no le iba a poner piedras en el camino. Dijo Videla que no se trató de una guerra sucia, sino de una guerra justa, que fue una guerra contra la subversión comunista que quería apoderarse de la Argentina al estilo Cuba. Bueno, dijo un montón de cosas, pero no dijo dónde están los desaparecidos y no dijo dónde están los hijos de muchos de esos desaparecidos. Hoy hizo uso de la posibilidad de hablar por última vez Luciano Benjamín Menéndez, el hombre que era el jefe del tercer cuerpo de ejército, decía esto. La realidad es que un año antes del 24 de marzo del 76, el gobierno electo constitucionalmente nos ordenó a las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales aniquilar a la subversión en Tucumán. Y 6 meses después, ese mismo gobierno nos ordenó aniquilar la subversión en todo el territorio nacional. La guerra contrarrevolucionaria, pues, empezó un año antes que el gobierno militar. Y los procedimientos usados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad y policiales no cambiaron en nada antes ni después del 24 de marzo de 1976, simplemente porque aplicábamos las leyes y reglamentos militares y lo que prescribían para luchar contra el terrorismo marxista. Nuestros enemigos fueron los terroristas marxistas, como quedó demostrado por los testigos que desfilaron frente al tribunal, y jamás perseguimos a nadie por sus ideas políticas nacionales. Resulta ridículo que quienes no pudieron hacer la tarea, porque no es misión del Poder Judicial hacer la guerra, nos juzguen y condenen hoy, 30 años después de haber terminado con la violencia gracias al empeño de las Fuerzas Armadas de la Nación. Detrás de esta maniobra están los mismos guerrilleros de aquel entonces, ocupando puestos en el gobierno, buscando ahora matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, desprestigiar a la justicia, eje de la República, que para poder juzgarnos ha debido vulnerar numerosas reglas jurídicas y constitucionales. Por el otro, desprestigiar a las Fuerzas Armadas, presentando como crímenes las acciones de la guerra contrarrevolucionaria. Sentencia para Videla. En instantes se conocerá el veredicto para el represor, para Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 imputados. Están acusados por crímenes de lesa humanidad. Menéndez dijo que los enemigos fueron los terroristas marxistas. Bueno, ahí estamos en vivo en la provincia de Córdoba, todas las miradas puestas desde hace semanas sobre este juicio y enseguida se espera la sentencia, no solo para Videla, no solo para Menéndez, sino también para otros 28 imputados. Gustavo Tubio está en el lugar. Gustavo, estamos con vos. Gustavo. Sí, María, bueno, son las 5 de la tarde, el horario previsto para que empiece la sentencia de este juicio histórico en los alrededores del juzgado federal de aquí de Córdoba, una gran cantidad de militantes de diferentes organizaciones de derechos humanos esperando la sentencia. Está pautada para las 5 de la tarde, María, seguramente esto no va a arrancar antes de las 5:30 o de las 6 de la tarde. Tengan en cuenta que aquí hay 30 procesados y hoy al mediodía terminó de hacer
uso de la posibilidad de hablar por última vez Luciano Benjamín Menéndez. El tribunal se ha tomado un cuarto intermedio, pautado, repito, hasta las 5 de la tarde para dar sentencia, pero seguramente esto se va a extender. Cada vez son más aquellos que se están acercando, en muchos casos familiares directos de las víctimas de la última dictadura militar. Vienen con una misma premisa, ¿no? Aquí se estima, todos los cálculos hablan nuevamente de una condena dura, una condena que hable de cadena perpetua, sobre todo para Videla y para Menéndez, pero los que se están reuniendo aquí en los alrededores del Palacio de Justicia piden cárcel común, algo realmente difícil teniendo en cuenta la edad de los imputados, ¿no? Videla tiene 85 años, un número similar de años tiene Luciano Benjamín Menéndez. La verdad es que es bastante difícil, lo saben los fiscales, lo saben los abogados querellantes, que esto pueda concretarse de esta manera, ¿no? Que haya una condena en cárcel común. Aparentemente aquí en este juzgado federal la condena sería dura y ejemplar, pero tengamos en cuenta que después en casación siempre prevalece reglas que tienen que ver con la ley y que hablan del derecho que tienen las personas mayores de 70 años de gozar del arresto domiciliario. Cada vez son más y más los que se están reuniendo aquí en los alrededores. Repito, en algunos minutos, ya son las 5 de la tarde, calculamos no antes de las 5:30, se leerá la sentencia aquí en Córdoba. Muy bien, Gustavo, vamos a recordar lo que dijo en su alegato final Videla. Dijo que el propósito de los subversivos era asaltar el poder e instaurar un régimen comunista y que así los argentinos dejarían de ser libres para pensar. Estamos a minutos nada más de conocer, como decía Gustavo Tubio, la sentencia y siguiendo en su misma línea también de pie, igual que Videla, el represor Benjamín Menéndez, Luciano Benjamín Menéndez, defendió el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y en su alegato final también acusó al gobierno de perseguir a los militares y de tratar de desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Con la voz cansada, Menéndez cuestionó a todos en la sala y preguntó qué hubiera pasado si el ERP hubiese ganado. Es una pregunta que vale la pena hacerse. Además, arremetió contra el proceso legal que se lleva en su contra en Córdoba y en donde se lo juzga por el asesinato de 31 presos políticos durante la última dictadura. Dijo que no es un juicio equitativo porque no tiene en cuenta el contexto histórico, sus antecedentes y sus consecuencias. Quiso defenderse y agregó que se omiten parcelas enteras de la historia. También, Gustavo, hicieron cómplice a la sociedad civil, ¿no? De alguna manera dieron a entender que la sociedad civil los había apoyado para que tomaran el poder y pudieran exterminar a la subversión. Sí, no solo a la sociedad civil, ¿no? Que la ponen, como vos decís, apoyando la última dictadura militar, sino que también la ponen como el objetivo. Esto lo dijo tanto Videla como Menéndez en su momento. La ponen como el objetivo, si querés, hasta militar, de estos grupos subversivos que, según la mirada de Videla y según la mirada de Menéndez, pretendían adueñarse del poder político, adueñarse del país y convertir a la Argentina en Cuba. Pero no solamente a la sociedad la ubican en este momento en ese lugar, sino también a la propia democracia, ¿no? Tanto Videla como Menéndez señalaron que fue la democracia la que pidió el aniquilamiento de los subversivos por una orden directa de Isabel Martínez de Perón y su gobierno, con apoyo de la Unión Cívica Radical en la boca de Balbín. Lo decíamos hace algunos minutos, Videla habló de ese supuesto encuentro entre él y Balbín, donde Balbín le pidió que acelerara los tiempos del golpe y que él no iba a poner ninguna piedra en el camino, sabiendo lo que los militares iban a hacer. Realmente un curioso análisis y una, obviamente, polémica revelación tantos años después, ¿no? Decíamos, fue muy duro para muchos volver a escuchar a Videla, este hombre de 85 años, el primer presidente de facto, para mucha gente el símbolo mismo del mal, ¿no? Este hombre que está en espléndidas condiciones, tanto físicas como mentales, lo demostró ayer, tiene 85 años, en un determinado momento pidió permiso para cambiar los lentes, en un gesto atlético dio 3 pasos para atrás, estuvo permanentemente parado todo el tiempo. La verdad es increíble verlo en este estado físico. Para muchos consideraban que ya era un abuelo que no tenía uso de su razón. Bueno, ayer ha demostrado que piensa exactamente como pensó toda su vida, que su cabeza sigue funcionando
en perfectas condiciones y que no se ha arrepentido de absolutamente nada de aquellos años tremendamente negros de la historia argentina. Bueno, Gustavo, de hecho, no hizo ninguna referencia ni a desaparecidos, ni tampoco a los bebés robados, no mencionó absolutamente nada. Lo que la gente vino a buscar acá. Sí, claro, sí. claro, la gente vino a buscar dónde están los desaparecidos, dónde están los hijos de los desaparecidos. De eso, de lo importante, no dijo ni una sola palabra. Y también, bueno, vinculó también, como decía María, la complicidad de la sociedad, incluso se refirió a algunos políticos, como el caso de Balbín, ¿no? Señalando o utilizando palabras que habría usado Balbín con él, diciendo que Balbín habría dicho hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ahora, en referencia a dar el golpe a Isabel Perón en el año 75. Bueno, y de la misma manera que Videla defendió también el accionar de las Fuerzas Armadas, Menéndez dijo que cumplieron en pocos años la misión encomendada por la nación. Al acortar la guerra ahorraron sufrimientos a la patria. Comparémonos con Colombia, que hace 60 años enfrenta a la guerrilla terrorista, dijo Menéndez, y además ensalzó a los diferentes cuerpos y organismos que intervinieron en la represión y dijo, y nosotros estamos siendo juzgados, tenemos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo en juzgar a sus soldados victoriosos, el primero y el único. Esta es una carrera en la que corre uno solo en el mundo, dijo Menéndez. Bueno, y al terminar, Videla pidió la palabra para hacer una aclaración y tenía que ver con el monto que se había cobrado por los hermanos Born. Reconoció un error en el alegato de ayer y dijo que el pago por el secuestro de los hermanos Born no fueron 60 millones de pesos, sino 60 millones de dólares. Y el presidente del tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta ahora, a las 5 de la tarde, hora en que se calcula, se va a dar la sentencia, ya son las 5 y 9 minutos. Gustavo Tubio decía que podrían ser pasadas las 5 y media o tal vez a las 6 de la tarde, teniendo en cuenta la cantidad de represores a los que se está juzgando. Estamos en vivo en Córdoba, enseguida se conoce el veredicto, la sentencia para Videla, para Menéndez, que además tienen otras causas en las que también se investigan a otras muertes, otras víctimas y violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. La justicia de Mendoza está juzgando el accionar del ex jefe del tercer cuerpo del ejército, que justamente el juicio en Córdoba le ha impedido asistir en Mendoza, vinculado a la situación de 32 víctimas, la muerte del periodista y poeta santafesino en Mendoza, Francisco Paco Urondo. Y además en el 2011 el Tribunal Oral Federal de Tucumán fijó para los días 15 de febrero y 15 de marzo del año próximo las fechas de inicio de 2 nuevos procesos judiciales. El caso del 15 de febrero van a ser juzgados Menéndez junto a Roberto Heriberto Albornoz en el marco de la causa Romero Nicholson, en la que se investigan homicidios de 5 personas, y en marzo se va a realizar otra causa, la investigación de la muerte de Osvaldo de Benedetti ocurrida en 1978, donde están acusados Videla y también Menéndez. Además hay otras causas en Capital Federal, conocida como el Plan Sistemático, también dará inicio en marzo próximo. Gustavo. Sí, María, bueno, ampliando lo que decía Franco, ¿no? Termina este 2010 siendo el año con mayor cantidad de juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad, ¿no? Un 26% más con relación al año pasado. Hay 800 procesados vinculados a crímenes de lesa humanidad. Un año realmente muy, pero muy importante, quedará en la historia como un año fundamental en estos juicios de lesa humanidad aquí en la República Argentina. Y puntualmente en el caso de las dos mayores figuras de este juicio, esta sería la quinta condena perpetua contra Luciano Benjamín Menéndez y sería curiosamente la segunda condena a cadena perpetua del ex dictador Videla, ¿no? Jorge Rafael Videla, el primer presidente de la última dictadura militar. Claro, él fue condenado en las juntas militares y después fue indultado por Carlos Menem. No volvió a ser juzgado hasta este juicio histórico aquí en la provincia de Córdoba. Bien, Gustavo. Enseguida volvemos con vos a la provincia de Córdoba. Se va a dar a conocer el veredicto. En minutos nada más.
Nos vamos a los tribunales a Córdoba. Sí, está Gustavo Tubio, momento final, el veredicto. Gustavo. Tomen asiento, por favor. El 2 de julio arrancó este nuevo juicio histórico por crímenes de lesa humanidad. Ya está el tribunal sentado en la sala. Ya están los procesados esperando escuchar sentencia. Entre ellos, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Ya nos ubicamos allí en la sala, donde en minutos nada más ya está todo dispuesto entonces para escuchar sentencia. En los alrededores de este juzgado federal de Córdoba, una inmensa cantidad de militantes provenientes de organismos de derechos humanos y de partidos políticos de izquierda que piden una condena ejemplar con cárcel común para aquellos jerarcas de la última dictadura. Vamos a ver qué está pasando, vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el recinto. Doctor. Bueno, allí entonces se dará comienzo a la lectura por parte del presidente del tribunal. Se dará comienzo a la lectura del veredicto respecto de la sentencia a los represores Videla, Menéndez y otras 28 personas. Está esperando que se haga el silencio que corresponda. Y ven ustedes cómo la sala está también acondicionada para evitar cualquier tipo de problemas. Allí hay un blindex, como se acostumbra en distintas audiencias, cuando las personas pueden llegar a agredir a algunas de los acusados. Y por esta razón han decidido acondicionar la sala con estas características. Tal lo ocurrió en el juicio por la tragedia de Cromañón. Una gran cantidad de fotos se están llevando a cabo allí en el lugar. Hay muchísimos medios periodísticos, teniendo en cuenta que se trata de un momento histórico. La justicia sobre los represores, sobre aquellos que manejaron los destinos de muchísimas personas en nuestro país y también del propio país. Tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras en las últimas horas, sin arrepentimiento y confirmando su actuación durante la dictadura sangrienta que tuvo nuestro país. Ya entonces, los miembros del tribunal ubicados en sus lugares, el rostro expectante también de Videla. No pudimos ver todavía, vamos a ver si en algún momento se lo enfoca a Menéndez, si está allí en la sala, una sala prácticamente repleta, seguramente de familiares desaparecidos, y allí está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, la Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua y es lo que están esperando para esta causa. Han dicho desde la Fiscalía que la prueba es obvia, que los fundamentos jurídicos han sido dados y que al tribunal no le queda otro camino que aplicar la pena de prisión perpetua, que es la máxima que establece el Código Penal para estos delitos de lesa humanidad. Delitos que no prescriben, ¿no? Estos delitos no prescriben y esto es lo que ha llevado a cabo también la justicia en otros casos, con otros represores,
aquí en la Argentina y en otros países son considerados de esta manera a nivel prácticamente mundial ya. Bien, los camaristas Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano, José Pérez Villalobos darán a conocer la parte resolutiva de la sentencia. Estamos allí en vivo, expectantes, ante lo que se va a conocer ahora, que es el veredicto para Videla, para Menéndez, para otros 14 acusados por la muerte de 31 presos políticos alojados en la unidad penitenciaria San Martín. Un juicio que llega a su fin, que comenzó el 2 de julio. Los principales protagonistas, Videla y Menéndez, que tendrán el próximo año que seguir adelante con otras causas, en las que también están acusados por asesinatos, secuestros y otros delitos de lesa humanidad en otras provincias. Bueno, recordemos que el juicio se está llevando a cabo contra estos dos hombres, Rafael Videla, Benjamín Menéndez. Hay 28 acusados más por la muerte de 31 presos políticos. Se los acusa de haber aplicado la ley de fugas, además de secuestros y torturas en contra de un civil y 5 miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales, D2, sindicados como infiltrados en las organizaciones revolucionarias en 1976. Gustavo Tubio está afuera. Gustavo, podemos ver un primer plano del presidente del tribunal. Y mientras esperamos el veredicto, te escuchamos, Gustavo. Obviamente por cuestiones que tienen que ver con la seguridad de este momento, ¿no? La prensa está afuera, ustedes están recibiendo una señal que se emite para todos los medios periodísticos. Evidentemente faltan algunos detalles nada más para que se empiece a leer la sentencia definitiva en este nuevo juicio histórico. Mientras tanto, bueno, les cuento nuevamente, ¿no? Aquí en los alrededores de este juzgado federal de la provincia de Córdoba, una enorme cantidad de miembros y representantes de partidos políticos de izquierda y de organismos de derechos humanos que han llegado desde todo el país para vivir, para estar cerca de este hecho, ¿no? De esta sentencia y sobre todo de los familiares y de muchos sobrevivientes de la última dictadura militar. Un momento de mucha tensión, de mucha angustia, de muchos recuerdos, ¿no? De un pasado cuyas heridas evidentemente no terminan de cerrarse. Hablábamos y recordábamos cuando había arrancado este juicio, el 2 de julio, por aquí pasaron 110 testigos que obviamente dieron testimonio en este caso puntual, ¿no? Hablaban ustedes de 31 presos políticos. Aquí no estamos hablando de desaparecidos, para que la gente lo entienda de qué se trata este juicio. Este juicio habla del fusilamiento, del asesinato de 31 presos políticos, de militantes políticos, que en la mayoría de estos 31 casos, de hecho en 29 de ellos, se trata de militantes que fueron detenidos durante la democracia, antes del 24 de marzo de 1976. Gente que estaba blanqueada, por llamarlo de alguna manera. Ustedes sabrán disculparle los requerimientos de la publicidad de los actos de gobierno, pero tenemos que cumplir con eso también. Falta todavía una tanda, creo, de periodos de fotógrafos y camarógrafos. Se dijo que esta gente se había resistido, se había intentado fugar. Finalmente fue asesinada por la dictadura. Ahora aparentemente está ya todo dispuesto para que en definitiva sí se escuche la sentencia. Sí, Gustavo, quería que recordemos juntos, vos que estuviste allí también, las últimas palabras de Videla, ¿no? Dijo que se consideraba un preso político y un chivo expiatorio. Dijo que cuando dijo sus últimas palabras, dijo: no he venido a defenderme porque este no es mi tribunal natural. Dijo: voy a asumir bajo protesta la injusta condena y la he de ofrecer como un acto de servicio. Ellos, sobre todo Videla, dijo que se negaba a aceptar el término de guerra sucia, que las guerras son justas o injustas, y dijo: acepto que cada guerra tiene su particularidad y la nuestra las tuvo porque tuvo irregularidades. Y también recordar lo que mencionabas recién, ¿no? Esta presunta reunión que habría tenido con Balbín, donde, según las palabras de Videla, Balbín lo apresuraba para que tomen el poder.
algo que nunca se supo, nunca se dio a conocer, pero bueno, fueron las palabras de Videla, ¿no? Sí, vos sabés que dentro de algunos conceptos que tienen que ver ya con una ideología y que todos sabemos que esta gente opina de esta manera, primero fue realmente muy impresionante escucharlo, por lo menos aquí en Córdoba se vivió de una manera muy particular el hecho de escuchar nuevamente esa voz, la voz de Jorge Rafael Videla, y en esas condiciones, ¿no? Es un hombre de 85 años, que está en perfecto estado, tanto físico como mental, no se lo escuchaba hace 25 años, y esa voz, para muchos vinculada directamente con lo peor y sí, estremece, ¿no? Con lo más siniestro, claro, estremece escucharlo de la manera en que se lo ha escuchado. Por supuesto, quizás algunos soñaban con alguna clase de arrepentimiento, esto evidentemente no llegó, pero hubo un cambio de aquel Videla, ¿te acordás de aquella famosa frase, el desaparecido es no tiene entidad, está desaparecido de punto? No está. A este Videla que habla, claro, dice, reconoce horrores incalificables, pero que habría que entenderlos en el marco de esa supuesta guerra que ellos una y otra vez declaman permanentemente, ¿no? Sí, pero, claro, uno puede ver por las caras vez, esto es histórico, ¿no? De estos dos hombres, y cuando uno lo mira concretamente a Videla y mira a Menéndez, primero se da cuenta que uno de ellos ha sido uno de los hombres más poderosos de nuestro país, y además ambos han tenido el poder sobre la vida y la muerte de tanta gente, ¿no? Ellos decidían quién debía sobrevivir y quién no. Y también estremece ver una gran cantidad de personas con fotos en sus solapas. Son familiares de personas que han resultado desaparecidas, otras seguramente han sido víctimas y han sobrevivido. También podemos ver a madres, abuelas. Bueno, esto es imagino yo, el aire que se respira allí, Gustavo, porque debe ser una sensación muy particular la tuya, teniendo en cuenta que es un momento histórico para todos los argentinos. Estamos hablando de quienes asumieron la presidencia de la Nación, un gobierno de facto, y lo que te decía antes, ¿no? Decidieron la suerte de tantos argentinos y algunos casos de chicos muy jóvenes. Y vos sabés que ayer se vivió una situación muy, muy particular también, ¿no? Porque en la sala, cuando Videla hizo uso de la última palabra, estaba en la sala su esposa y estaban sus hijos. Y había muchos militantes que, bueno, siguen apoyando lo que ocurrió en aquellos años, a milímetros, a metros de hijos de desaparecidos, de militantes de izquierda. Apenas si hubo un encontronazo entre ellos, algunas palabras que se cruzaron. Se reanuda el juicio. Y nada más. La lectura de los fundamentos de la sentencia se difiere para el 20º día hábil, contado a partir de la fecha, conforme lo autorice el artículo 400, tercer párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. La parte dispositiva de la sentencia a la que el tribunal ha arribado por unanimidad dispone: primero, no hacer lugar al planteo de incompetencia del tribunal deducido por las defensas técnicas. Segundo, no hacer lugar a la reiteración del planteo de recusación del señor vocal doctor José María Pérez Villalobos, formulado por las defensas técnicas, por tratarse de una cuestión ya resuelta por el tribunal, teniendo presente las reservas formuladas. Tercero, no hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por las defensas. Cuarto, no hacer lugar a la excepción de prescripción planteado por las defensas técnicas de los imputados. Quinto, no hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, de reclusión y de la pena establecida en el artículo 144 ter, párrafo primero, segundo y tercero del Código Penal, según Ley 14.616. Sexto, no hacer lugar al planteo referido a la imposición de pena meramente declarativa, efectuada por las defensas técnicas. Séptimo, con relación al homicidio de Eduardo Daniel Bartoli, contenido en la causa 1384, individualizado como caso 541, hacer lugar parcialmente a la excepción de cosa juzgada, deducida por la defensa del imputado Jorge Rafael Videla, y en consecuencia absolver al nombrado en orden al hecho de mención, rechazándolo respecto de los demás hechos que han sido motivo de acusación y juzgamiento en la presente causa. Octavo,
hacer lugar a la nulidad parcial del alegato formulado por el doctor Miguel Ceballos, en orden a la acusación de Francisco Pablo Daloia por el hecho nominado 11º. Noveno, hacer lugar a la nulidad parcial formulada por la defensa técnica del acusado Jorge Rafael Videla y las adhesiones formuladas por las defensas técnicas de González Navarro y Mauricio Carlos Ponset del alegato formulado por los doctores María Elba Martínez y Vaca Narvaja de conformidad a la nulidad decretada en el auto de elevación a juicio. Décimo, no hacer lugar al pedido de declaración de nulidad de los procesamientos de Dora Isabel Cafieri y Raúl Augusto Bauduco en los autos caratulados Muñoz, María del Rosario y otro, por supuestos autores de asociación ilícita Ley 20.840, expediente 86 M75, y el de reivindicación de su buen nombre y honor por ser este tribunal incompetente, debiéndose remitir el planteo efectuado por el doctor Rubén Arroyo al señor juez federal competente a sus efectos. 11º, no hacer lugar a la excepción de cosa juzgada, deducida por la defensa técnica del imputado Gustavo Adolfo Alsina. 12º, tener presente las reservas formuladas por las defensas técnicas. 13º, declarar a Jorge Rafael Videla, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 32 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 29 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiendo alento al carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesoria, silencio por favor, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 14. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligado. 6 hechos en concurso real, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 38 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 30 hechos en concurso real, tormentos seguido de muerte, un hecho, lesiones graves calificadas, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, quinto y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista en el segundo párrafo del mismo precepto, 90, en función del artículo 92 y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179,
vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, ordenando la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Menéndez se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia. 15. Declarar a Vicente Meli, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 14 hechos en concurso real a partir de principios del mes de julio de 1976, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 12 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y artículos 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 16. Absolver a Vicente Meli, ya afiliado, en orden a los tormentos agravados y homicidio calificado de Marta del Carmen Rossetti de Arquiola y José Cristian Funes, que le atribuye la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 17. Declarar a Mauricio Carlos Ponset, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 28 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 27 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, un hecho, y partícipe necesario responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 4 hechos en concurso real, y de homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 3 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
18º, declarar a Raúl Eduardo Fierro, ya afiliado, partícipe necesario y responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 32 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 30 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, ordenando la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Fierro se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia. 19º, declarar a Jorge González Navarro, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 32 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 30 hechos en concurso real, tormentos seguido de muerte, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme, ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, dejar sin efecto la prisión domiciliaria que le fuera concedido oportunamente, ordenando su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 20º, declarar a Hermes Oscar Rodríguez, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 6 hechos. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis. 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del Código Penal, texto conforme a ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole
en tal carácter para su tratamiento penitenciario, la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza. 21º. Declarar a José Eugenio San Julián, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 6 hechos. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338. Imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad a los fines de determinar si el imputado San Julián se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria. 22º. Declarar a Juan Emilio Uber, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 28 hechos en concurso real. Tormento seguido de muerte, un hecho. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 23º. Declarar a Víctor Pino Cano, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 28 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena,
accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad a los fines de determinar si el imputado Pino Cano se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria. 24. Absolver a Víctor Pino Cano, ya afiliado, en orden al delito de homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes respecto de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Brail y Arnaldo Higinio Toranzo, 3 hechos que le atribuye la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 25. Declarar a Gustavo Adolfo Alsina, ya afiliado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 28 hechos en concurso real, y coautor por dominio funcional del delito de tormentos seguido de muerte, en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por la pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 54, 55, 144 ter, primer párrafo y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 26. Declarar a Enrique Pedro Mones Ruiz, ya afiliado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 28 hechos en concurso real, y coautor por dominio funcional del delito de homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 27. Declarar a Miguel Ángel Pérez, ya afiliado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 28 hechos en concurso real, y homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto,
80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 28º. Declarar a Carlos Ibar Pérez, ya afiliado, autor por dominio de la acción penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 28 hechos en concurso real. Artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme a Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 29º. Declarar a Carlos Alfredo Giannicelli, ya afiliado, coautor por dominio funcional penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 7 hechos en concurso real. Y coautor por dominio funcional del delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Silencio, por favor, señores. Silencio en la sala, por favor. E inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 30. Absolver a Carlos Alfredo Giannicelli, ya afiliado, en relación a la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta y Víctor Hugo Chiavarini, 3 hechos que le atribuye la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 31.
Declarar a Miguel Ángel Gómez, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 32º, declarar a Alberto Luis Lucero, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto. Exacto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 33º. Declarar a Calixto Luis Flores, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 9 hechos en concurso real. Todo en concurso real.
artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 34. Declarar a Yamil Yabur, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Composición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de víctima, 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 6 hechos en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales y costas. Artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 35. Absolver a Yamil Yabur, ya afiliado, en relación a los homicidios calificados por alevosía de las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta y Víctor Hugo Cherabini, 3 hechos que le fueran atribuidos en calidad de partícipe secundario, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Gracias. 36. Declarar a Marcelo Luna, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable del delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 4 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 3 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas,
artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 37. Absolver a Marcelo Luna, ya afiliado, en relación a los homicidios calificados por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes de las víctimas Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mosé, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Sbagusa, 6 hechos que le fueran atribuidos en calidad de coautor. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 38. Declarar a Juan Eduardo Ramón Molina, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 4 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 39. Declarar a Mirta Graciela Antón, ya afiliada, coautora por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima. 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme a ley 11.179. Vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 7 años de prisión e inhabilitación, silencio por favor, e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código, silencio por favor, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 40. Declarar a Fernando Martín Rocha, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 6 hechos en concurso real.
todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme a la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo y 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. Cuadragésimo primero. Absolver a Osvaldo César Quiroga, ya afiliado. Silencio, por favor. Por los homicidios calificados de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Brail y Arnaldo Higinio Toranzo, 3 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, ordenándose su inmediata libertad, sin perjuicio... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Sin perjuicio de que permanezca detenido a disposición de otro tribunal, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 22º. Absolver a Francisco Pablo Daloia, ya afiliado por los homicidios calificados de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Brail y Arnaldo Higinio Toranzo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. 3 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 43º. Absolver a Ricardo Cayetano Rocha, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta, Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiarabini, 4 hechos, y por los homicidios calificados de las víctimas Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mosé, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Esbaguza, 6 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, ordenando su inmediata libertad, sin perjuicio que el mismo permanezca detenido a disposición de otro tribunal. Silencio, por favor. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 44º. Absolver a Luis Alberto Rodríguez, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta, Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiarabini, 4 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 45º. Absolver a José Antonio Paredes, ya afiliado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas de esta causa en la unidad penitenciaria número 1, 28 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 46º. Absolver a Luis David Merlo, ya afiliado en autos, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en relación a las víctimas Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras, que le fueran atribuidos en la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 46º. Absolver a Gustavo Adolfo Salgado, filiado en autos, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en relación a las víctimas Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio Samamé,
Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urzagasti Torres, que le fueran atribuidos en la acusación artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 47º, absolver a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Mauricio Carlos Ponset, Carlos González Navarro y Raúl Eduardo Fierro, filiados en Autos, por el delito de homicidio calificado de José Osvaldo Villada, que le fuera atribuido en la acusación artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. El juicio ha terminado. De pie. Silencio. Señor presidente, Bueno, se cortó la imagen, ahí estábamos viendo la decisión final del tribunal con alguna absolución. Escuchamos lo más importante, lo central. Chicos. Estamos escuchando a Gustavo Tubio. Sí, Franco. Bueno, hay algunos desbordes en la sala. Esto tiene que ver con lo que les decíamos. Esta es una causa muy, pero muy compleja. Fundamentalmente lo que hay que decir es que los personajes centrales de esta historia, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, han sido condenados a cadena perpetua en cumplimiento efectivo en una cárcel común, más allá de las apelaciones que sus defensas pueden realizar. La última palabra la tiene casación. Este es nuevamente un hecho histórico, porque Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez han sido condenados por la justicia a cadena perpetua en cumplimiento en una cárcel común. Esto hace que, por lo menos en los próximos días, Jorge Rafael Videla va a seguir detenido en un penal del servicio penitenciario, como hasta ahora el penal de Bower. Bueno, algunos problemas en la sala porque tiene que ver con el resto de los imputados en estas causas, que si bien lo ha dicho fiscal, no significa que puedan llegar a ser culpables de algunos hechos. Lo que pasa es que han pasado tantos años que no hay pruebas contundentes como para condenarlos. No se está cerrando un libro aquí, todo lo contrario, en la historia argentina se están abriendo cada vez más capítulos. Tengan en cuenta que aquí han sido juzgados los militares, policías y guardia cárceles, en una historia muy pero muy compleja. Les decía, un libro que se abre porque aquí se ha comprobado, por ejemplo, que el Poder Judicial ha quedado implicado y tenía convivencia con el aparato represor de aquellos años, porque bueno, se fraguaron supuestos traslados, se firmaron traslados que en realidad nunca se hicieron, donde allí se dijo que presos políticos que habían sido detenidos en democracias intentaron fugarse, y de esa manera se justificó los fusilamientos. Por eso fueron muy claros los fiscales. En algunos casos no hay pruebas, en otros sí, pero se va a abrir en los próximos meses un nuevo juicio donde serán juzgados personal de la justicia de aquellos años. También aquí ha quedado hasta implicada la propia Iglesia. Recordemos la frase del fiscal donde dijo: si el cardenal Primatesta estaría vivo, estaría sentado en el banquillo de los acusados. O sea, realmente se van abriendo nuevos capítulos en la historia argentina con relación a los juicios que se están realizando por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, bueno, aquí hay muchos que quieren ver a todos presos, a todos los acusados presos, más allá si hay pruebas contundentes o no, más allá de los testimonios. Esto provoca, bueno, algunas situaciones muy puntuales allí en la sala, que se está tratando de calmar en este momento, y sobre todo también afuera en los alrededores, donde muchos han protestado por esta decisión de los jueces de no condenarlos a todos a cadena perpetua. Franco, María. Sí, Gustavo, te seguimos escuchando. Tenemos alguna imagen de lo que está ocurriendo afuera. Hay mucha gente, vemos algunas personas, las agrupaciones de hijos que están en la puerta del Tribunal de Córdoba. Sí, hay mucha gente, hay mucha militancia de organismos de derechos humanos
y de partidos políticos de izquierda que se han acercado hasta aquí para acompañar a los familiares y a muchos sobrevivientes que han estado aquí presentes y que han dado su testimonio, ¿no?, a lo largo de estos largos meses. Esta historia, este juicio puntualmente arrancó el 2 de julio, terminó ahora. Fueron 60 audiencias donde testificaron 110 testigos. Otro hecho puntual para destacar, ¿no?, con los anteriores juicios de Luciano Benjamín Menéndez, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, donde el juzgado lo condenaba a cadena perpetua, pero claro, decía que en definitiva, cuando la sentencia quedara firme, allí se iba a decidir cuál era el destino de alojamiento, si en una cárcel común o en prisión domiciliaria. Bueno, este juzgado de Córdoba ha marcado historia, evidentemente, porque las condenas contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez son nuevamente históricas, porque, repetimos, es cadena perpetua en cumplimiento efectivo en una cárcel común, más allá de lo que la justicia, después la ley, pueda llegar a determinar. El juicio en su veredicto final en este juzgado federal de Córdoba es histórico. Además, Gustavo, esto hay que señalarlo. Lo que señalás, claro, sí, es importante porque para los propios militares o para el propio Videla, el hecho de una cárcel común es un golpe todavía más duro. Ni siquiera quería ser juzgado por la justicia federal. Básicamente se presentó ayer y dijo directamente que no debería ser juzgado por estos tribunales. Solamente quiere regirse por lo que es la justicia militar. Por eso siempre han buscado estar en estas cárceles para militares. Enseguida, Gustavo, volvemos con vos y con, por supuesto, este fallo histórico, la condena para Videla y para Luciano Benjamín Menéndez.